Shalom Aleichem, que la paz sea con ustedes. Bienvenidos a la primera parte de la serie de investigación bíblica, el Elohim de Israel entre el Tanaj y el Brit Hadashah. Recordamos que es importantísimo tener en cuenta la primera parte que hemos presentado, la introducción, con el título Introducción, porque es la descripción de la razón y el porqué de esta serie. Cada parte tendría un otro subtítulo, porque se tratará un otro contexto de las escrituras, otras citas, para conocer poquito a poquito, de a paso, la identidad del Elohim de Israel y Redentor de Israel, revelado entre el Tanaj y el Brit Hadashah, y por esa razón hacemos comparaciones de los escritos del Tanaj y los escritos de los escritores, lo que escribieron los escritores del Brit Hadashah, por comparación con lo que escribieron los Nevi'im, los profetas en el Tanaj y Moisés también. Sea que el Ruach del Altísimo, sea que el Ruach de Yeshua, el espíritu de sabiduría, el espíritu de discernimiento, el espíritu de conocimiento, ¿no? El espíritu que pueda guiar en toda verdad, esté acompañándonos durante toda esta serie, especialmente en el día de hoy, cuando vamos a iniciar prácticamente con el estudio de las Escrituras. Es importante tener en cuenta la parte de introducción, la primera parte de esta serie, aunque, bueno, primera parte es lo que vamos a presentar hoy mismo, ya que vamos a entrar de lleno comparando los capítulos, los textos. Pero es bueno que tengan en cuenta, lo repito, la parte de introducción de la serie, el Elohim de Israel entre el Tanaj y Brit Hadashah. Hoy vamos a hablar sobre uno de los títulos que pertenece al Elohim de Israel, el Elohim que se reveló en el Tanaj, un título que los autores del Brit Hadashah no tuvieron ningún problema en aplicar al Redentor, al Mashiach, al que es conocido como Mashiach, bajo su nombre. Él salva el significado de su nombre que en hebreo es Yeshua, ¿vale? Y este título es el primero y el último. Vamos a ver un poquito más adelante lo que significa estas palabras dentro del contexto hebreo. El primer libro de la Biblia es conocido comúnmente como Génesis, conforme al sentido del lenguaje griego, de donde fue traducido al español como en el principio. ¿Vale? Todas las ediciones que está en latín, en español, en inglés, son traducciones a partir del Septuaginta, desde el griego. El nombre original hebreo de este libro parte de la primera palabra del mismo libro, motivo por cual en hebreo este primer libro se llama Bereshit, ¿vale? La primera palabra con cual comienza el primer libro de las Escrituras es Bereshit. De aquí el nombre del primer libro de la Biblia, del primer libro que aparece bajo el sello de Moisés. La palabra Bereshit tiene dos raíces. Una es Bait o Beit y la otra es Rosh. Siendo Bait casa y Rosh cabeza. Por lo que podemos entender que Bereshit significa cabeza de la casa. Pero a continuación, en el primer verso del primer capítulo del primer libro de las Escrituras, tenemos la siguiente escritura. Bereshit bara Elohim Aleph Tav, ¿vale? Es decir, al principio creó Elohim Aleph Tav. Por lo que podemos comprender que la cabeza de la casa, ¿vale? La cabeza de todas las escrituras, la cabeza con quien comienza todos los escritos de la Biblia, ¿vale? La piedra angular, ¿no? Que es no por nada hemos estudiado aquí y tenéis en YouTube, en nuestro canal de YouTube, un video audio
con el título La identidad del Elohim de Israel, también revelada a través de la letra Aleph, porque en su significado, en su forma paleohebrea, en su diseño, es la representación de un toro, de aquí la fuerza que encabeza, ¿no? Se da como autoridad. Les recomiendo que puedan escuchar este audio, porque por esa razón la letra Aleph ha sido reservada para Elohim, dando comienzo a las escrituras a partir de la segunda letra de Beit, de Bereshit, ¿vale? Que es el comienzo. El comienzo fue hecho o tuvo inicio porque el Elohim de la vida, el creador, que tiene vida en sí mismo, ordenó, ¿no? Mandó e hizo también todo lo creado, ¿vale? Todo lo que está creado. Por eso, al principio, Él creó, ¿no? Y de aquí, ¿quién es el creador? Es el tema que nosotros tratamos de entender durante toda esta serie. ¿Quién es el primero y el último? ¿Quién es el Aleph y la Tav? ¿No? ¿Quién es la cabeza de la casa? El Baish Rosh. Rosh, recordamos, es cabeza, el que está siempre por delante, y Bait, casa. ¿Quién es la cabeza de la casa? ¿Con quién comienza todas las escrituras? La piedra angular de toda la escritura, de hecho, de la raíz hebrea. Y nuestro texto, primer texto del libro de Bereshit, de Génesis, describe bien claramente Bereshit bara Elohim Aleph Tav. ¿Y qué hizo Elohim Aleph Tav? ¿Quién es la cabeza de la casa? Pues tengamos bien claro, Elohim Aleph Tav, quien se describe, que Moisés lo presenta de esta manera cuando escribió el origen de la creación. Elohim Aleph Tav es el quien hizo la creación. Por lo tanto, ¿qué hizo Elohim Aleph Tav? Pues obviamente él creó, y aquí tenemos en hebreo la palabra bara. ¿Qué es lo que creó? Pues los cielos y la tierra. Bara significa crear de la nada, o sea que el creador de la nada, de los cielos y de la tierra, fue Elohim, el Aleph y la Tav, ¿vale? La Aleph y la Tav, cuando esa, que es la primera y la última letra del alfabeto hebreo, cuando la Aleph y la última, que es Tav, se juntan en una misma palabra, forman la palabra Et. Y la pregunta es, ¿quién es Elohim Aleph Tav? Et Elohim. ¿Quién es Elohim Aleph Tav? Antes de todo, hay que saber que las ediciones comunes no circulan por el mundo, que circulan por el mundo cristiano, han sido traducidas a partir de las ediciones de los 70, como hemos dicho, es decir, de Septuaginta. Eso fue una obra que tradujo el texto hebreo al griego. Aleph y Tav son las primeras y la última letra del alfabeto hebreo, por ende su correspondiente en el texto griego será alfa y omega. De aquí las ediciones en español han tomado el sentido de lo primero y el último. El texto hebreo, primero y el último, es el título de nuestra presentación, ¿no? Lo que vamos a presentar hoy mismo. El texto hebreo simplemente describe todo eso en dos consonantes, Aleph y Tav, o bajo su forma de leer las dos consonantes unidas, Et. Vamos a ver un texto en el Tanaj. En Isaías 44, verso 6. Así dice Adonai. Recordamos, siempre vamos mencionando que la palabra Adonai es el título de majestad, una palabra diseñada con el propósito de sustituir la pronunciación de los que expresan el acróstico de las 4 letras del tetragramatón Yod, Hei, Vav, Hei, como aparece en Éxodo capítulo 3, versos 16-17. El acróstico, quién será, quién fue, quién es, ¿vale? Ihiej, Hayaj, Ve, Jove, ¿no? Son los 3 tiempos que, en resumen, para no expresar de esta forma la identidad del ser que se manifestó a sí mismo como el que es, quien es, ¿vale? Nosotros usamos siempre la palabra Adonai, y siempre que la usamos entendemos que
es una forma de resumir la descripción del ser que es el Elohim de Israel. ¿Vale? Porque no es la forma correcta de leer Yod Hei Vav Hei, ni vocalizar algún nombre, porque Yod Hei Vav Hei no son 4 consonantes que se tienen que vocalizar, porque no son un nombre, es un apelativo, ¿vale? Que describe la identidad del Elohim viviente. Isaías 44, verso 6. Así dice Adonai, el rey de Israel. ¿Vale? Esos son títulos soberanos. Y su redentor. Entendemos que para que una persona, un ser, sea el redentor, tiene que ser el pariente más cercano, porque esas son las leyes de la redención conforme a la Torá. ¿Vale? Es importantísimo cuando una persona lee, saber lo que está leyendo, saber qué es lo que expresan las palabras, qué es lo que expresan los títulos y, obviamente, tener conocimiento, ¿vale?, sobre las leyes que puedan respaldar o que son el sustento en base a cual se presentan dichos títulos. Así dice Adonai, el rey de Israel y su redentor, Adonai Sebaot. Yo soy el primero y el último, y fuera de mí no hay ningún Elohim. ¿Vale? Un texto bastante claro, pero también es importante tener en cuenta el contexto, la cultura, el cuadro religioso y obviamente las leyes de la Torá que respalda, como hemos dicho, los títulos mencionados. Porque si no se tiene en cuenta las leyes de la redención, por ejemplo, con facilidad se puede malinterpretar las escrituras. Y es lo menos que nosotros queremos, ¿no? Deseamos entender y conocer quién es el ser que dijo que se manifestó de esta forma, presentándose a sí mismo como rey, como Adonai, como el redentor, Elohim de los ejércitos, el que es el primero y el último, es decir, la Aleph y la Tav, el Et Elohim, y él describió, fuera de mí no hay ningún Elohim. Ahora, para evitar que este texto se entienda mal, como de costumbre, cuando se cita fuera de su contexto, les recomiendo leer el contexto Isaías 44. Y no solamente, hay muchas otras referencias que clarifican el concepto, en especialmente las palabras fuera de mí no hay ningún Elohim. Tengan presentes que Adonai usa las palabras fuera de mí no hay ningún Elohim en contraste con los demás ídolos adorados por el mundo como Elohim o dioses. ¿Vale? La palabra Elohim significa poderoso, sentido de autoridad, de dignidad, de posición. ¿Vale? Pero el español pues mal tradujo estas palabras dándole el título de Dios. Por eso lo expresamos así para que entiendan, no es la palabra que usamos cuando traducimos o describimos la palabra Elohim, sino es poderoso. ¿Vale? El juez es poderoso, es Elohim. El rey de un país, el presidente, es poderoso, es Elohim. Un ídolo, un mito deificado, ¿vale?, considerado Dios, es Elohim. Se le usa, es una palabra plural. El hecho de que debajo del cielo no hay otro Elohim verdadero es porque todos los demás considerados Elohim en realidad son ídolos o títulos dados a los demonios deificados. Este contexto jamás quiere afirmar que en el cielo no hay un Elohim y Padre de Yeshua. ¿Vale? Entendamos, fuera de mí no hay ningún Elohim, nunca se usa en el contexto que por encima de Yeshua, hablando del Brit Hadashah en ese sentido, no existe el Padre de Yeshua. En el cielo está el Padre de Yeshua. Lo que hay bajo del cielo, hay una cantidad sin fin de mitos deificados, de seres adorados como dioses, como Elohim, y por comparación, no hay ninguno que es verdadero, ninguno que pueda decir soy primero y el último. Siempre por contraste, los demás
son cargados por los hombros, no son nada, reciben juicio, están destruidos, castigados. Hay multitud de evidencias donde la gente da un culto absoluto a sus deidades, aunque esas deidades, una y otra vez, el Elohim de Israel comprobó que son inútiles, no sirven para nada. ¿Vale? De aquí las 10 plagas tuvieron un juicio directo en Egipto contra los dioses, los ídolos, los Elohim de Egipto, y también, por contraste, las séptimas postreras plagas serán un juicio directo en contra de las deidades de todas partes del mundo. Por eso entendamos por medio de la palabra del número 7, que es un número de la plenitud, es decir, tiene una extensión completa sobre todos. Tenéis que tener en cuenta este detalle. Fuera de mí no hay ningún otro Elohim. Contrastando, observamos que se nombran dos de las deidades del pasado que no pudieron ayudar a sus pueblos, siendo que esos dioses adorados por medio de las imágenes talladas fueron cargados en carros y llevados al cautiverio, también junto con sus adoradores. ¿Quién podría llevar en cautividad al Elohim vivo, a Elohim Hay? En comparación con tales Elohim, dioses, ¿no?, cargados en carros y enviados al exilio, el Elohim de Israel se revela totalmente diferente de las demás deidades de los pueblos. Él mismo cargará a su pueblo, ¿vale? No es que el pueblo cargará a su Elohim, sino que el Elohim de Israel, el que es el primero y el último, él mismo cargará a su pueblo. Lean el verso 3 y el verso 4. También los siguientes textos donde van a ver que eso es cierto, y obviamente con mucho más detalles, porque no es el tema este capítulo, no vamos a entrar en ellos, yo les hago mención, pero ustedes abran sus escrituras. Siempre es bueno durante esta serie que tengáis vuestra Biblia delante, el cuaderno y el boli, ¿no?, para apuntar, para comprobar, para que ustedes mismos hagan de eso su propio estudio. Y para evitar cualquier mala interpretación, presten atención, ya que se especifica por qué dijo, fuera de mí no hay ningún Elohim. ¿Vale? Voy a leer Isaías 44, 9, 10, 11, 3 versos para que tengan bien claro este concepto, porque no se trata del Elohim que está en los cielos, ¿no?, a quien nosotros decimos Abba Sheba Shamayim, Padre nuestro que estás en el cielo, según la oración soberana de tipo, modelo, ¿no?, que el Mashiach mismo, el Yeshua, nos enseñó. Abba Sheba Shamayim, nuestro Padre que estás en los cielos. Entonces, haciendo nuestro Elohim, entendemos que en este contexto nunca esta cita, fuera de mí no hay ningún Elohim, no se refiere a lo que hay por encima de los cielos, sino a lo que hay debajo del cielo, dado el contexto del cuadro en cual se situaba el pueblo, hacia quien el profeta dirigía sus palabras, ¿vale? Por comparación con todos los demás, nadie es nada, ningún Elohim en la tierra. Verso 9, Isaías 44, los fabricantes de ídolos, es decir, de Elohim, todos trabajan en vano, y las cosas que atesoran no pueden hacer ningún bien. Es lo que esta descripción de los ídolos, de los mitos deificados, de esos Elohim, que no son Elohim en realidad, como ellos mismos pueden testificar. Es decir, las personas que los adoran pueden confirmar que no pueden hacer nada a esos ídolos que ellos mismos están haciendo de oro, plata, de piedra o de madera. Ellos no ven ni piensan y así quedarán avergonzados. Verso 10. ¿Quién va a formar una deidad, un Elohim, o a fundir una estatua que no pueda hacer ningún bien? Pues la pregunta es retórica, la gente lo está haciendo. Israel mismo adoraron Elohim ajeno y por lo tanto estamos aquí desterrados a causa de un castigo justificado. Verso 11. Miran, todos sus adherentes quedarán avergonzados. También esto es una palabra profética porque será el juicio que estamos presenciando en breve. Ellos son escultores, son simplemente humanos. Que se reúnan todos, es decir, todos los dioses, y que se pongan de pie, se acobardarán y quedarán vergonzados. ¿Por qué? Porque fuera de mí no hay ningún Elohim, nadie, y los que hay no son en realidad Elohim.
¿vale? Porque quedarán avergonzados en el día de juicio, cuando Él derramará su furia, su enojo contra las deidades de la tierra, contra los adoradores, contra los de las falsas deidades que dieron la espalda al Elohim de Israel, también contra los enemigos del pueblo de Israel. Tanto estos Elohim como sus adoradores quedarán avergonzados. Y con este texto, si con este texto no les queda claro, con este texto que en este texto no se indica hacia el cielo donde está el Padre de Yeshua, sino hacia la tierra donde hay muchos otros Elohim, dioses. No por nada la primera palabra de la alianza manda, y la segunda también, no tengas Elohim ajenos delante de mí, porque hay muchos. Elohim es una palabra plural, pero nunca se usan Elohims, ¿no? Porque Elohim en sí mismo es una palabra plural, entendamos que se refiere a toda incumben deidades, multitud. Que no tengas otros, ¿vale? Hay otros. Veamos un texto que es relevante dentro de este contexto. Isaías 46, verso 5. ¿A quién me compararán o me declararán semejante? ¿Vale? Entendamos bien claro. Elohim mismo nos pregunta, ¿con quién me comparan? ¿Con quién me declaran? ¿Con quién me pueden asemejar? Y no por nada también él dijo que él no vende, no regala, no comparte su gloria, su kavod. ¿Vale? Se conoce la palabra gloria, no se suele usar porque algunas personas piensan que es el nombre, bueno, se refiere a otra deidad griega. Bueno, por eso tratamos de acostumbrarnos, pero como hay siempre nuevas personas que desconocen que el significado de la palabra kavod, pues hay que mencionar siempre que su correspondiente es gloria, es decir, manifestación de su soberanía. ¿A quién me compararán o me declararán semejantes? ¿Con quién me pueda asemejar para que parezcamos comparables? Tengan en cuenta la primera palabra de la alianza, palabra que nos exhorta a no tener Elohim ajenos delante de Adonai, nuestro Elohim de Israel. Shema, tú Elohim, Anachnu, nosotros, el nuestro, Anachnu, nuestro Elohim, uno es Ejad. Por lo tanto, aunque hay más, la roca de las demás hay más rocas, ¿no? Pero nuestra roca no es como las demás naciones. Será uno de los títulos de una serie que vamos a tener, de una parte que vamos a tener más adelante sobre la roca de Israel. Que se entiende el asunto del mismo capítulo, ¿vale? Espero que puedan entender. Así está escrito en el código real textual hebreo del Brit Hadashah, de donde voy a leer en Apocalipsis 22, 13 al 16. Yo soy la Aleph y la Tav, el primero y el último, el principio y el final. Vean por favor Colosenses 1, verso 18, sobre quién es el principio. Verso 14 de Apocalipsis 22. Bendito los que lavan sus ropas guardando sus mandamientos, es decir, la Torah. Ellos tendrán autoridad sobre el árbol de la vida, es decir, tendrán acceso a él. Autoridad, es decir, podrán comer. No que se apoderarán de él, entrarán a tener acceso, no, es lo que transmite. Ellos tendrán autoridad sobre el árbol de la vida y tendrán el código de entrada, muy bonita esta expresión, el código de entrada a la puerta de la ciudad, porque recordamos que hay 12 puertas, no hay 13, ni 15, ni 16, sino 12 puertas de la Nueva Jerusalén, y cada uno tendrá que tener la clave de acceso, ¿no? El código de entrada, el pasaporte, el PIN, la tarjeta de embarque, como quieren llamarle cada uno, conforme el sentido de su país, ¿no? Hay un acceso, algo que da facilidad a una persona entrar por una de estas 12 puertas, es decir, entrar en la herencia, en la tierra prometida, ¿no? En el lenguaje que nosotros mejor conocemos, en el reino de los cielos, ¿vale? El reino de los cielos, que no estará en el cielo, sino en la descripción de la herencia, del acceso en la tierra prometida. Verso 15, pero estarán para siempre excluidos de ella los que han
vivido en inmundicia como perros, practicando de la inmoralidad sexual, la hechicería, el asesinato, la idolatría y la mentira. Pueden leer a continuación claramente quién es el que acaba de pronunciar su identidad por medio de las anteriores palabras. Verso 16, Apocalipsis 22. Yo mismo, Yeshua, ¿vale? Envié mi malaj personal para daros declaración solemne de estas cosas en medio de las comunidades del mundo, pues soy la raíz de la casa de David, la estrella resplandeciente de la mañana, dice el texto. Si no creyeron lo de antes, puede que creerán lo que se afirma o recalca a continuación. Pues no por nada hubo veces cuando dijo, de cierto, os digo, de verdad, ¿no? Os digo, ya que hay personas para quienes se debe enfatizar una enseñanza, porque les entra por un oído, pero les sale por el otro, las palabras. Eso ocurre por tener en sus mentes otras doctrinas, enseñanzas de hombres engañosos. Apocalipsis 1, verso 11, declara, yo soy el Aleph, el Alfa y la Omega, como suena en el sentido de las palabras griegas, el correspondiente del Aleph y la Tav, la primera y la última letra. Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 comunidades que están en Asia. A Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Mentía y se equivocaba y además blasfemaba el autor de Apocalipsis al atribuirle a Yeshua un título que el Elohim que se manifestó en el Tanaj, al pueblo de Israel, lo tenía para sí, o Juan entendía perfectamente lo que escribía sobre Yeshua. Debería preguntarse, ¿no? Es una pregunta. Entre todos los autores del Brit Hadashah, Juan es el escritor que mejor exalta la identidad y la naturaleza de Yeshua HaMashiach como Elohim verdadero, el Elohim revelado al pueblo hebreo, descendientes de Jacob, a lo largo de todo el Tanaj. Evidentemente que nuestro Mashiach no hablaba griego, sino que hablaba el hebreo. No entraré en este detalle sobre este tema, porque solo el que desea profundizar hasta tener claro por qué Yeshua, el que es, el que era y ha de venir, según Apocalipsis, como también porque Él es Aleph y la Tav, la estrella resplandeciente de la mañana, descrita en el verso anterior, revelada en la profecía de Jacob y descrita por Malaquías en capítulo 4, verso 2. Pues aquel va a indagar por comprender todo lo revelado. Nosotros tratamos de describir, hacer una introducción describiendo ciertos títulos que el Tanaj y el Brit Hadashah aplica a una misma persona. Por eso indiqué la razón de escuchar la primera parte, la introducción, porque el asunto es que el mundo en general creyente que se relaciona con las escrituras, con la Biblia, cristiano, judaizante, mesiánico, confunden al padre de Yeshua con Yeshua, es decir, confunde al Elohim de Israel con el padre del Elohim de Israel. No sabe que Yeshua es el Elohim revelado en el Tanaj, y por lo tanto el Shema, uno Echad, numérico singular, y que cuando hablamos de la fe hebrea hablamos de un solo ser, pero cuando hablamos del plan de redención dentro o que incorpora la fe hebrea, aquí sí que hablamos de dos seres, del Padre y del Hijo. Es un tema un poquito delicado para ciertas personas que están acostumbrados a los prejuicios, a los conceptos doctrinales, a confianza absoluta en ciertos dirigentes, que en lugar de enseñarlo a hacer diferencia entre bien y el mal, y tener en sus labios la ley de la verdad, pues enseña formas de credo y lo que tienen que creer es lo que muchas personas aceptan. Para cualquier excusa, sepan que no hay pausa entre los versos.
Así que nadie puede separar los textos entre sí para cambiar el sentido revelado. Yo soy el primero, yo soy la alfa y omega, el alef y la tab, el primero y el último. Escriba en un libro lo que has visto, ¿no? Para entregarlo a 7 congregaciones. Y cuando una persona pues estudia quién es el que manda mensaje a las 7 congregaciones, pueden ver que empieza una descripción de la manifestación o de ciertas palabras que identifica claramente a Yeshua como el Mashiach, como el Aleph y la Tav, el que dijo, escribe lo que ves. Porque es quien mandó palabras por medio del Malach a Juan, y de Juan pues nos llegó a nosotros. Y al final de cada carta hacia las 7 congregaciones acaba, escuchen lo que el Ruach, el Espíritu Santo, el Ruach HaKadosh, habló a las congregaciones. Pues en otras presentaciones en audio les invito a escuchar lo que tenemos en nuestro canal de YouTube. El Ruach HaKadosh es un título de majestad acompañado de un atributo que describe al ser que más allá de la naturaleza humana, más allá del Mashiach, como Yeshua, como nosotros los conocemos, es Ruach en su misma identidad. Y él mismo dijo en la cita que hemos leído al principio, Isaías 44:6, Adonai, el rey de Israel, su redentor, Adonai Sebaot, el primero y el último. Fuera de mí no hay Elohim aquí en la tierra, ¿no? Quien pueda ser en este sentido su redentor, su salvador, su rey, su jefe, dirigente, Rosh, cabeza, ¿no? De los ejércitos. Yo soy el primero, la Aleph, yo soy el último, la Tav. Todos los demás son mitos, ídolos que nada pueden hacer. Entiendan que no se pueden separar las palabras, por eso dije, no hay excusa. Uno no puede romper las citas para que puedan sacar otras conclusiones. Las citas están un bloque completo dentro de un contexto respaldado en todas las escrituras. El seguimiento de los datos no permite suponer que aquí está hablando de 2 personas, sino solo el que se identifica como primero y el último. Tiene que entender, obviamente, lo que significa la Aleph y la Tav. Dice que envió a su Malach, el Aleph Tav, el primero y el último, envió a su Malach, a su ángel personal, para dar este mensaje a las 7 comunidades. Si alguno es interesado en ese tema, que pregunte, y si no, siempre pueden ustedes ir a observar la secuencia del mensaje enviado a las 7 congregaciones. Observarán que el mismo Aleph Tav del capítulo 1 de Apocalipsis es presentado como el Ruach HaKadosh, que envió palabras a las comunidades por medio de los ángeles que están en sus manos, bajo su mando, para el servicio de su pueblo. Verso 8 del capítulo 1 dice, yo soy la Aleph y Tav. Dice Elohim, el que es, el que era y que será, el Shaddai, ¿vale? Entendemos, también tenemos que en cuenta que el Tanaj está citado en el libro de Apocalipsis un 60%, ¿vale? Por eso la cita de Tanaj con la cita de Apocalipsis 1:8, de Isaías 44 y capítulo 1 de Apocalipsis tratan, es una descripción de la misma cosa. Si prestan atención a las características que identifican al Ruach HaKadosh como Yeshua, sabrán que todos esos detalles nos hablan sobre la identidad espiritual de nuestro Mashiach, Yeshua, el hijo del El Elión, Ben Elión, hijo del Altísimo, ¿vale? Como bien dijo el Malach a Miriam, el niño que engendrarás, Ben Elión, hijo del Altísimo será. Pero estando aquí en la tierra, por contraste, una vez más, fuera de mí no hay Elohim aquí, no por encima. Como hijo del soberano, hereda su misma identidad, naturaleza, y es Elohim, un Ruach vivificante, como bien está descrito en el Brit Hadashah,
y obviamente es Kadosh, ¿vale? Siempre está acompañado del atributo santo, porque hay otros espíritus inmundos, de debilidad, de maldad. Por comparación, hay atributos y atributos, en este caso es Kadosh. Pueden integrar más detalles estudiando el PDF sobre la deidad, el Ruach HaKadosh, Yeshua. Por otra parte, si dudan que Yeshua, el que es el comandante de los ejércitos celestiales, quien envió a su ángel a velar siempre sobre las comunidades de los redimidos, pues vean en el verso 1 del primer capítulo de este libro revelado cómo funciona la cadena de mando, ¿vale? También en nuestros audios pues los hemos explicado cómo funciona esta cadena de mando, porque la revelación, como vimos en la introducción, ¿no? Todo viene del Padre de Yeshua. La salvación, la revelación nos viene del Padre de Yeshua por medio de Yeshua, quien es el Salvador, quien nos da la revelación. Por esa razón vino a revelarnos a su Padre, es todo lo que describió, la parte principal de su obra de redención, darnos a conocer quién es su Padre, la conexión que hemos perdido para ser el Vav, el gancho, el clavo que juntan o nos engancha de nuevo a la fuente de todas las cosas, es decir, con el Padre de Yeshua. Uno es hijo porque tiene un padre, y por eso, dado que Yeshua tiene a su padre, es obvio que como todo hijo respeta el deseo de su padre, por ende el permiso de revelar todo lo escrito en este libro por el apóstol Juan vino de parte del Padre de Yeshua. Este orden es parte de una misma definición, como antes les presenté, donde la salvación viene del Padre de Yeshua, siendo Yeshua el Salvador, el único quien salva propiamente. ¿Vale? Por eso les mencioné antes, no hay otro Elohim fuera de mí, yo soy tu único Redentor, tu único Salvador. Entendamos, para que una persona sea Redentor, tiene que estar dispuesto a pagar el precio que la redención reclama. ¿Cuál es el precio? Porque la justicia reclama la vida del pecador. La paga del pecado es la muerte. ¿Cuál es el precio que tuvo que pagar el Goel, el Redentor, mi pariente más cercano, para que pueda redimirme? Porque para que Él sea mi Redentor, ¿vale? No solamente del exilio por donde estoy, sino porque el asunto en sí mismo no es que estamos aquí esparcidos entre las naciones y la redención significa que vuelvo a mi tierra. Sí, eso es un asunto en cuanto a la fe hebrea, pero en cuanto al plan de redención tratamos el pecado de Adán, ¿vale? Y aquí hablamos de la profundidad del propósito principal de la obra redentora del Mashiach, ¿vale? Entonces, la paga del pecado es la muerte. Y el Goel tiene que pagar este precio. En este caso, ¿quién es? En Isaías 44, el Goel dispuesto a pagar el precio, quien dijo, yo soy, fuera de mí no hay otro. ¿No? No hay otro quien nos salve, yo soy tu Redentor, el Shaddai, el Elohim de los ejércitos, el Rey de Israel, el primero y el último. Cuando se entiende quién es el Redentor, cuáles son las leyes de redención, que siempre hacemos énfasis en eso, ¿no? Es más fácil de entender por qué la cita de Apocalipsis y del Tanaj trata sobre un mismo ser, que en este caso es el que se dispuso ser el Salvador, quien me salva propiamente. Cosa que el Padre de Yeshua, que habita en una luz inaccesible, que no puede morir, no puede ser mi Goel, no puede ser mi Redentor, no puede ser mi Salvador. Por eso no lo implicamos en este contexto, porque aquí hablamos de la fe hebrea, no hablamos del plan de redención, no hablamos del Padre de Yeshua. Por lo tanto, dentro del contexto de Isaías 44, siempre por contraste se refiere a las demás deidades que no pueden hacer nada para salvarnos. A nadie. Por eso el juicio contra los dioses de Egipto, en quien Egipto y el pueblo de Israel también tenía confianza. Yeshua es el comandante de los ejércitos celestiales, que envió a su ángel personal, para que el pueblo tenga la revelación.
Este orden es parte de una misma definición como antes les presenté, donde la salvación viene del Padre de Yeshua, ¿vale? Aquí es importante tener esta cadena de mando. Como sé que ustedes saben leer, observarán que Juan es el siervo de Yeshua y el ángel es el mensajero o el medio a través del cual Yeshua cuida de sus hijos, de las 7 congregaciones. Hay momentos, hay ocasiones cuando habla directamente al profeta, y hay momentos cuando habló al profeta por medio de un malaj, de un ángel. No estamos nosotros quien comanda Elohim, como transmite el mensaje. Las escrituras nos describen que él se manifestó o nos transmitió su mensaje a través de dos formas, directamente al profeta o por medio del malaj. Et es más que una mera palabra, hasta es un nombre, un título que identifica al creador de lo que hay en nuestra tierra. Tengan este dato en el contexto de los siguientes textos, comparando el Tanaj con el Brit Hadashah, donde vamos a observar que él nos revela a Yeshua como el creador. En el libro del profeta Zacarías, capítulo 12, verso 10, leemos: y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia, de misericordia y de súplica y me mirarán a mí, a quien han traspasado, y se lamentarán por él. ¿Por qué se lamentarán por él? Me mirarán a mí y se lamentarán por él. Traten de entender este juego de palabras, porque para una mente española es difícil de comprender. Siempre van a haber dos personas. Como quien se lamenta por un hijo único, y llorarán por él, como se lloran por un primogénito. El pasaje que hemos puesto en amarillo, bueno, en el PDF estará en amarillo también las citas, también el texto en hebreo, también lo vamos a poner en pantalla en YouTube. ¿Vale? El pasaje que leemos, que podemos observar en amarillo, del texto original en hebreo, traducido al español, y mirarán a mí, es una expresión seguida de la partícula Aleph Tav, que en este contexto fue traducida con la vocal A. Mirarán a mí, pero en hebreo, en el texto hebreo, está la palabra Aleph Tav. Sin embargo, esta forma solamente parte de una explicación objetiva desde el punto de vista de la gramática, pero no espiritual del pasaje. Es decir, si tomamos todo lo que ya hemos hablado, nos debemos preguntar: ¿a quién mirarán los que traspasaron? El texto hebreo nos revela que verán al que es Aleph y Tav, tal como lo dice el verso de Apocalipsis. En el mismo contexto de la profecía de Zacarías, Apocalipsis 1, 7, 8, y aquí que vienen con las nubes y todo ojo lo verá. ¿Y quién más? Y los que le traspasaron. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, es decir, Aleph Tav, el principio y fin, dice Adón, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Bueno, vemos aquí también el sentido todopoderoso en comparación, siempre en el contexto. Hay que tenerlo en cuenta. Y también la forma de describir las 4 consonantes, es decir, los 3 verbos. Yahvé, será quien fue quien es, ¿no? El verbo pasado, el verbo presente y el verbo futuro, siempre los vemos en este contexto en su forma de describirse a sí mismo, al ser el primero y el último, es decir, que el ser que incorpora los 7,000 años de historia, lo que hay debajo del cielo. ¿Vale? También les recomiendo ver la presentación sobre los 7,000 años de la historia para la humanidad y 6,000 años de la historia del pecado, ¿vale? Que se le dio dominio al ser humano. Está un audio muy bueno explicado y revelado dentro también del primer verso del primer capítulo de Bereshit, ¿vale? Donde vemos los 6 Aleph, 6,000 años, que tiene el valor numérico 1, también tiene valor numérico número 1000,
Aquí repetida veces 6.000 años. ¿Qué quiere decir cuando el Mashiach Yeshua afirma que él es la Aleph y la Tav? No solo lo dice en el contexto de la profecía de Isaías, en donde el texto no dice yo soy la Aleph y la Tav, sino dice yo soy el Rishon primero y el Aharón último. ¿Cómo lo sabemos? Por las palabras del verso 7 de Apocalipsis. Y los que le traspasaron, recordando la referencia en el libro del profeta Zacarías. Cuando nos encontramos en el Tanaj con la partícula Aleph Tav, es muy probable que estamos hallándonos frente a una referencia al Mashiach. Mirarán hacia mí. En el contexto de la Zacarías capítulo 12 podemos observar claramente que el que habla es el mismo Elohim de Israel, quien dijo: ¿cuál es tu nombre? Seré el que seré. Y además de eso, así dirás a Moisés, al pueblo de Israel: y ya Jehové, será quien fue, quien es. Es la forma como nosotros lo identificamos al Elohim que está soberano sobre todos los tiempos, ¿vale? Pasado, presente y futuro. Elohim de nuestros padres, quien será con nosotros en esta generación, como estuvo en el pasado, igual será en el futuro, con la descendencia de toda la descendencia de Jacob. El mismo dijo: mirarán hacia Aleph Tav, es decir, hacia a mí. ¿A quien qué hemos hecho? Hemos traspasado. ¿Por qué hemos traspasado a Aleph Tav, Bara Elohim Et? ¿Por qué hemos traspasado el que hizo el cielo y la tierra? Porque él se dispuso a ser mi redentor, ¿vale? Y el redentor tiene que pagar el precio como sustituto en mi lugar. Tengamos en cuenta la historia revelada en la vida de Boaz, ¿vale? Que también tuvo que engendrar, casarse, tomar a la esposa, no tomar como esposa a Ruth, para dar descendencia a ella. Y es lo que hizo Yeshua, ¿vale? En ese lenguaje se usa la madre, en el sentido de esposa, a Jerusalén, a Sión, como madre, quien tiene hijos, porque nosotros somos los hijos de Sión, los hijos de Jerusalén. Y cuando vamos a volver a nuestra tierra, está descrito: ¿quién me engendró? ¿De dónde estos hijos? Yo estaba sin hijos, estaba desterrada. ¿Quién me engendró todos esos hijos? No es la forma de describir la descendencia. Es lo que hizo el Redentor, dando una descendencia a Sión, que ya no es más una viuda, comparada así, sí, una madre sin hijos. Bueno, tiene que ubicarse dentro del concepto del típico lenguaje hebreo para que puedan entender correctamente. Yo espero que me he dirigido y que me dirijo a personas que se disponen diariamente a estar bajo la influencia, el espíritu del Ruach de discernimiento, el Ruach que guía en toda la verdad, ¿vale? Este espíritu de entendimiento que nos viene de parte de Yeshua, ¿vale? Que es su propio espíritu, el espíritu vivificante también, ¿vale? Damos gracias al Padre de Yeshua por brindarnos este don al Redentor, por darnos la salvación en Yeshua, por darnos su Ruach, el espíritu de su Hijo, ¿vale? Quien nos puede guiar en toda verdad y nos puede entender, nos puede hacer entender quién es el Elohim Aleph Vetav, Aleph y la Tav, el Et Elohim, quien hizo la tierra y el cielo, quien se dispuso a pagar el precio para rescatarnos, quien se dejó ser traspasado, a quien mirarán, quien es todopoderoso en comparación con todos los demás. Él es altísimo y soberano, es el Elohim y Rey de los ejércitos de Israel, Elohim Sebaot, el que es, el que era, el que ha de venir, el que nosotros vamos a ver. Y gracias a él y a su obra vamos a conocer a su Padre también y vamos a estar en conexión con su Padre cuando todo el plan de redención será completo. Bueno, espero que le ha servido de bendición esta primera parte. Están pendientes, quedan bastantes partes más para comparar el Tanaj con el Brit Hadashah, conociendo de a poco, de a paso,
al Elohim de Israel que se manifestó entre el Tanaj y el Brit Hadashah. Y una vez que entendemos quién es el Elohim de Israel, estamos más preparados para entender o conocer sobre el plan de redención, donde aquí sí tenemos revelación o descripción sobre el Padre de nuestro Padre. ¿Vale? Un abrazo desde España, desde Sefarad, a todos los Bene Israel, a todos los hijos de Israel esparcidos por todas las partes de la tierra, todos los países en el confín de la tierra. Pero que este mensaje llegue a todos, porque es el Elohim de Israel quien trata de dar a conocer su propia identidad, para que sus hijos puedan escuchar el llamado de volver a casa, de regresar a su Elohim. En el nombre de Yeshua, nuestro Elohim y Redentor, Salvador, para la gloria del Altísimo Soberano, su Padre, nuestro Elohim también. Amén. Un abrazo, Shalom.